Agradecemos profundamente la presencia esta mañana con nosotros de Andrés Bautista, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, porque nunca mejor que ahora para hablar con un dirigente del PRM, luego que iniciara la discusión ayer de lo que podría ser un pacto político y social para impulsar la reforma de varias leyes, sobre todo la ley de partidos políticos, y quizás la creación de un código electoral, Andrés, porque dicen algunos entendidos que no es solo la ley de partidos, lo que hay que cambiar, o lo que hay que recrear, o lo que hay que aprobar. ¿Qué pasó ayer y hacia dónde se encamina ese diálogo? Bueno, gracias, Altagracia, Franklin. Y usted prácticamente salió de la Pucamaima para acá, porque la reunión terminó bastante tarde. En el PRM hay presidente en funciones y un presidente, el presidente del partido. Ok. Hay 5 presidentes en funciones. Mira, Altagracia, lo de ayer no fue más que un encuentro para platicar, para hablar de las posibilidades de una reunión donde realmente se pueda tratar los temas que se entienda son de trascendencia. Nosotros entregamos una comunicación a Monseñor Agripino Núñez Collado, donde planteamos cuál es nuestra posición con relación a un diálogo. Lo primero es que nosotros participamos en un diálogo que sea serio, responsable y que vaya a tratar los graves problemas que hay en el sistema electoral dominicano. Nosotros no podemos ir a hablar de la ley de partidos políticos, ni siquiera de la ley sobre el régimen electoral, si nosotros no hablamos de los actores. Déjeme preguntarle una cosa. Usted dice que la reunión de ayer, porque entonces los periódicos andan mal o los periodistas andamos mal, algunos de los periódicos dicen que cada uno de los 4 partidos que fueron presentó un proyecto de ley, y usted está diciendo que virtualmente la reunión fue para discutir metodología. Metodología y discutir, es más. La primera pregunta fue que cuáles éramos los dialogantes. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que saber es quiénes son los que vamos a dialogar. Después, entonces, de qué vamos a hablar. Y nosotros ahí planteamos, aquí yo tengo la comunicación que le entregamos a Monseñor, donde hablamos claramente cuál es la posición del Partido Revolucionario Moderno. Y está clara. O sea, primero, que haya la participación a los fines de garantizar la más amplia contribución y respaldo a las decisiones que resulten de este esfuerzo. Se hace imprescindible también la participación e inclusión a dicho diálogo de los demás partidos políticos que presentaron candidaturas presidenciales propias, así como las organizaciones de la sociedad civil con incidencia nacional como el CONET, la AIR, ANGE, ASIS, FINJUS, Participación Ciudadana, Centro Bono y la Asociación de Empresarios de Herrera. Renovación total y consensuada de los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral y del cuerpo técnico administrativo principal de esa institución. B. Renovación completa y consensuada de los miembros del Tribunal Superior Electoral. D. Revisión y renovación del cuerpo directivo de las juntas electorales de los municipios. Discusión y aprobación de un código electoral que incluya una nueva ley electoral, la ley de partidos y agrupaciones políticas y la ley de garantías electorales. Estas son condiciones que nosotros hemos puesto. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Nosotros no podemos ir a hablar del marco legal si no hablamos de los actores. En la República Dominicana tenemos una constitución maravillosa desde el punto de vista del texto, formal, pero se aplica. Entonces, aquí tenemos que se atribuye al Código Procesal Penal todos los problemas de delincuencia en este país. No, eso no es así. Aquí se pudieron haber hecho elecciones transparentes, equitativas, si se lleva de lo que establece la Constitución y lo que establece la ley electoral. Sin embargo, es que aquí los actores hacen lo que les da la gana. Aquí se viola la ley, se viola el derecho de los partidos políticos y se viola todo. Entonces tenemos que hablar de los actores primero. Ok, doctor Bautista, ¿qué receptividad sintieron ustedes el sector gubernamental con el doctor Alburquerque, ex vicepresidente, con Reinaldo Pared, con Pina Toribio y con parte de ese PRD que era el de ustedes antes, que está unido al PLD? ¿Qué posición tienen ellos con que más personas, más sectores participen en la reunión de trabajo? Mira, nosotros al principio planteamos la necesidad, o sea, esa es la posición del partido. Entonces, se habló de la posibilidad de que sean los partidos que
que tenga representación en el Congreso Nacional, pero nosotros estamos claros, o sea, tiene que ser los que realmente actuaron, los que fueron víctimas del desastre que pasó aquí el 15 de mayo. Otra cosa, nosotros como partido no intercambiamos ningún proyecto de ley. Nosotros no llevamos ninguna propuesta porque nosotros primero tenemos que saber de qué vamos a hablar. Y lo segundo es, el único partido que llevó una propuesta fue el Partido Reformista. Pero nosotros realmente, el PLD no entregó, ni entregamos nosotros, ni entregó el PRD. Yo creo que esto tiene que definirse primero qué es lo que queremos. Nosotros no nos vamos a prestar a ir a hablar de cosas que realmente no son de trascendencia y que tengan que ver con el problema medular en este país, que es la credibilidad. Es la credibilidad en las instituciones. Aquí es el problema institucional. Si aquí hablamos de democracia, tenemos que hablar de legitimidad. Lo que estuvimos ayer allá en la Pucamaima, teníamos la percepción de como de que el sector del gobierno, el PLD, quiere encaminar la conversación solamente hacia dos temas, la ley de partido y la ley electoral. La idea inicial de lo que se planteó en los medios de comunicación fue de la ley de partidos políticos. Bueno, de hecho, la referencia que hacen algunos de los diarios de hoy es que ese diálogo comenzó y que cada partido llevó su propuesta y que eso es lo que ya se está discutiendo. No, eso no es así. No se está discutiendo, ahí no se establecieron las bases para una discusión. Ni siquiera se establecieron las bases para una discusión. Se habló de que a través de Monseñor vamos a plantear posiciones y si hay acuerdo en una agenda, si hay acuerdo en las participantes, entonces podemos juntarnos. Ustedes condicionan, dieron una rueda de prensa hace 2 días a propósito de eso, pero el PRM de hecho condiciona su participación a la inclusión de todas las organizaciones que usted citó. Nosotros, y a la agenda de todo lo que sería el Código Electoral, o sea, la Ley de Garantía, Tribunal Superior Electoral, Ley de Partidos y agrupaciones políticas. Nosotros condicionamos nuestra participación a que haya una participación abierta y que los partidos que estuvimos, que hemos estado en estos menesteres, ahí está el Partido Reformista, está Alianza País, está los partidos de la Convergencia, está el partido de Mapuí y Minú, está APD. O sea, nosotros entendemos que es obligatorio la participación de los que realmente participaron en las elecciones. Pero otra cosa es, repito, nosotros tenemos que hablar de la composición. El 16 de agosto vence el plazo, el periodo de la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos que hablar de quiénes van a ir ahí. Bueno, nosotros nos negamos a que hayan políticos en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque ha sido un fracaso. La repartición ha sido un fracaso y nosotros decidimos que no participamos en la repartición de esos cargos. Reinaldo Pared dijo antes del proceso electoral que virtualmente si los miembros de la Junta se portaban bien, yo no sé con qué implicaciones ese portarse bien, iban a ser ratificados con el control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en términos absolutos del Congreso. Parecería que eso no es difícil. Entonces, mira, esa es una realidad. El PLD tiene el control de todo en este país, pero en el caso específico tiene el control y la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pueden nombrar la Junta Central Electoral, pueden nombrar lo que tiene que ver la Cámara de Cuentas, porque es la Cámara de Diputados que lo somete al Senado. Ahora bien, si eso es así, entonces no tiene sentido el diálogo. Pero además, con ese mensaje que dio el PLD hacia los jueces, los miembros de la Junta Central Electoral, es lo que más nos impulsa a nosotros a que hablemos de la composición, que hablemos de los miembros que van a ir a la Junta Central Electoral. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de participar en otras elecciones con dirigentes políticos parcializados, gente parcializada, arbitrando en un proceso electoral. Dentro del procedimiento de una actividad protocolar y constitucional en el Congreso, ustedes están solicitando que la Junta envíe una documentación, copia del originales de las actas de votación o de proclamación de los candidatos
¿qué impedimento habría si no se complace esa solicitud? Bueno, pero Mire, es que la proclamación va a ser hoy. Mira, hace más de un mes nosotros solicitamos, los partidos de oposición, solicitamos a la Junta Central Electoral una entrega de una copia certificada de las actas de escrutinio, de las actas. La Junta no lo ha entregado. Ayer nosotros sometimos una instancia al Tribunal Superior Administrativo solicitando que ordene a la Junta Central Electoral, porque es un derecho que tenemos los partidos políticos, la entrega de las copias certificadas de las actas del escrutinio. La Constitución Dominicana establece en el artículo 120, numeral 4 me parece, que la Asamblea debe examinar las actas originales, las actas. Y los reglamentos de la Asamblea Nacional habla de las actas originales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si la Junta Central Electoral no ha depositado, como entendemos, la información que tenemos es de que la Junta mandó copia no de las actas, sino de los boletines de las juntas electorales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué podrá pasar ahí? Si hoy la Junta Central Electoral no ha llevado las actas originales, sencillamente ese acto de hoy está viciado. Que sería el mismo documento que ustedes solicitaron a la Junta, el que debe depositar allá en la Asamblea. Claro, las originales, nosotros solicitamos una copia, sí, pero la Junta debe enviar las copias originales de las actas, no de los boletines. Eso es una formalidad, porque uno entiende que eso es una formalidad establecida. Pero Altagracia, excusa, una formalidad constitucional. Sí, eso lo sé. O sea, es una formalidad que establece la Constitución. Es un procedimiento. Y es un procedimiento que habría que ver el impacto que tiene en términos del ejercicio presidencial, que la proclamación por el Congreso, que es el primer poder del Estado, sea irregular. O sea, ¿cuál es la implicación de la irregularidad? Eso es una violación a la Constitución. Entonces, cuando tú violas, ¿cuál es el efecto de un acto que haya sido violando la ley y la Constitución? Porque hay un asunto. Es que ¿para qué ese requisito? Para comprobar que realmente el procedimiento de elección fue el correcto. Claro. Porque se está hablando de las actas. Y dice revisar las actas. Dice examinar las actas. Y si no se hace eso, ¿contaminaría desde el punto de vista de la legitimidad la proclamación del presidente? Pero si todo acto que se haga violando la Constitución y la ley, pero es una violación. Y lo que resulta de la violación de la Constitución y la ley, ¿qué da? Ilegitimidad. Yo no entiendo por qué un proceso que ya tiene 2 meses la Junta no habría tenido tiempo de remitir esas actas, ¿no? Porque en el primer boletín electoral ya la Junta dio como ganador a Danilo Medina. O sea, una cosa que a las 10 de la noche se daba como un hecho, a las 10 de la noche del 15 de mayo, uno no entiende, hoy es 18, es 19, ¿qué puede haber pasado? Es algo que uno se pregunta y podría ser 2 cosas. Primero, que no se tengan. Pero no hay ninguna explicación. Lo segundo, que la arrogancia, la prepotencia, lo lleve a actuar de esa manera. Pero es que aquí los funcionarios públicos creen que son dueños del país. Ese es uno de los males de la continuidad. Sí. En el ejercicio del poder. Los funcionarios electos en la pasada elección... Dice un televidente que no remitir las actas al Congreso es una forma de presionar al Ejecutivo y al propio Congreso sobre la presencia de la Junta, de los miembros de la Junta. Entonces hay que ver las consecuencias. Yo reitero, todo acto producto de la violación de la ley y la Constitución no tiene legitimidad. No se ha violado la Constitución. Que los miembros del PRM que resultaron electos en las pasadas elecciones del domingo 15 de mayo no asistieron a recoger el certificado de elección en el trabajo que se hizo en el Salón de Convenciones de la Cancillería, que se han planteado en la alta cúpula del PRM respecto al 16 de agosto. ¿Van a asistir? Nosotros, esa decisión todavía no se ha tomado.
no podemos adelantar juicios sobre eso, porque es una decisión que se tomará a su debido tiempo. Si vale la pena ir o si vale la pena no ir ahí, o sea, eso hay que esperar. Después del proceso electoral, a todos nos llamó la atención la cercanía, ¿no?, de la oposición política del PLD en el proceso de reclamo, cuando en el proceso anterior al proceso electoral no hubo ninguna posibilidad de cercanía, a pesar de que había sido sugerido por cantidad de analistas externos a los partidos políticos. Pensaba yo que esa cercanía, precisamente en el momento en que se está abriendo la posibilidad de un pacto político, esa cercanía se iba a mantener. Cuando veo al Partido Reformista que ayer lleva una propuesta de ley de partidos, cuando ustedes, el PRM, está hablando de una metodología, da la impresión de que esa cercanía ya se rompió. No, ellos llevaron esa propuesta, pero realmente coincidimos en la mayoría de las cosas, en que hay que hablar primero de los actores y que no podemos hablar de manera aislada de uno de los elementos que compone lo que es el sistema electoral o el régimen electoral. Anoche estuvimos reunidos debatiendo este tema. Cuando usted dice anoche estuvimos reunidos, anoche estuvimos reunidos con el Partido Reformista. No, anoche estuvimos reunidos con todos. Okay. Estuvimos reunidos con Guillermo Moreno, con Minú, Max, okay. Estuvo Rogelio, todas las fuerzas. Después de la Pucamaima. Sí. Fue una reunión. Y de alguna manera esa reunión de urgencia trazó una pauta de cuál sería la conducta de la oposición. Era discutiendo precisamente el tema del diálogo y nuestra participación, condiciones para la participación en esto. Porque vuelvo y repito, para nosotros no es ir a una reunión de hablar entre amigos, no es una reunión a perder el tiempo, ninguno, y yo lo planteé ayer, ninguno de los que estábamos ahí podemos ir a perder el tiempo, porque ni los vagos les gusta perder el tiempo, menos los que tenemos muchos problemas. Entonces, lo primero que hay que definir es esto, los actores, quiénes vamos a ser, y lo segundo es cuáles son los temas que se van a tratar. Pero ustedes llegaron, en esa reunión posterior, ustedes llegaron a un acuerdo. Nosotros tenemos en principio un acuerdo. Lo primero es que consolidar un trabajo unidos. ¿Por qué? Porque los partidos tenemos que diferenciar quién es oposición y quién no es oposición. Nosotros, los intereses de un partido que va aliado con el gobierno no son los intereses de los partidos que participamos y pretendemos ser oposición. Precisamente. Nosotros los que optamos por oposición tenemos que estar claros cuáles son las condiciones que necesitamos para poder accionar en la vida política nacional. Porque no es verdad que con las condiciones actuales nosotros podemos accionar en la vida política nacional. Precisamente, señor Bautista, en la actividad que hizo el PLD y el PRD del ingeniero Vargas en el Hotel Jaragua, en aquella firma de acuerdo, aparentaba ser un acuerdo sí plenamente electoral, pero ya el asunto ha ido caminando en que se despejan todas las posibilidades de una reunión de trabajo, una alianza del PRD del señor Vargas y el PRD, que es el PRM. Y eso parecería que anoche se trazó la zanja que separa un grupo de otro, como usted está diciendo, que no son alianzas electorales. Ya el PRD prácticamente es el PLD. Eso es que solo hay que ver el accionar, porque, Franklin, los hombres se miden no por las palabras que dicen, sino por los hechos. Y que solamente hay que ver los hechos. Y anoche estuvieron sentados juntos. Hay que claro. A ustedes. Sí, estaban en la misma fila. Pina, el ex vicepresidente Alburquerque, Reinaldo, Víctor Gómez, Salín Ibarra, que llegó una jipeta y lo apearon con una sombrilla de Danilo Medina amarilla. ¿Y entonces? O sea que aquí tenemos, vuelvo y repito, tenemos que diferenciar quiénes son coincidentes con el partido de gobierno y con el gobierno, y quienes hemos optado por ser oposición. Nosotros hemos optado por ser oposición. El PRM está impulsando una agenda que yo creo que la mayoría de
de los ciudadanos lo aprobarían. De hecho, con muchos puntos afines a las preocupaciones que expresó hace unas semanas el presidente del CONEP en términos de la necesaria desarrollo equitativo de la sociedad dominicana. Y al propio tiempo es un partido que tuvo que participar en las elecciones a velocidad de cohete. ¿Está el PRM dispuesto y preparado para, a lo interno como organización, hacer el mismo ejercicio de democrática y de renovación permanente que le está pidiendo al resto de la sociedad? Mira, nosotros estamos comprometidos con la construcción de un partido democrático. Nosotros hay que recordar que el único partido que eligió con una primaria al candidato presidencial fue el PRM. Pero nada más fue ese candidato. Sí, fue a ese, Altagracia. Porque tú tienes que entender, y yo creo que la población tiene que entender, que apenas fue el 1 de febrero del año pasado que nosotros pudimos usar una sigla y pudimos empezar a accionar como partido realmente. Y nosotros establecimos, precisamente por lo complicado de las elecciones pasadas, porque no era la presidencial, sino el problema fundamental son las boletas provinciales y municipales. Entonces, nosotros establecimos los estatutos 5 modalidades de elección o selección de los candidatos. Y una de ellas eran las encuestas. ¿Por qué? Porque nos resultaba no más económica, sino más fácil, porque todavía estamos en la construcción de los organismos municipales, de los organismos zonales y provinciales. Entonces, por eso utilizamos las encuestas. Pero estamos en este momento en el proceso de formalización de lo que son los organismos, primero. Y lo segundo es en el proceso de reorganización. Nosotros tenemos planificado un taller donde vamos a definir cuál es el plan de trabajo inmediato que tenemos nosotros. Pero todo de cara a que tiene que haber un partido democrático donde se seleccionen los dirigentes y los candidatos a puestos de elección popular de manera democrática. Ese es un objetivo. Si nosotros no lo lográramos, fracasaríamos. Si el acuerdo al que se deba llegar con el seguimiento y la gerencia de Monseñor Agripino Núñez Collado, de que los partidos que tuvieron representación en candidaturas presidenciales participen en la próxima reunión, ¿está dada la posibilidad de que el señor Luis Abinader esté en la próxima reunión? No, porque estamos hablando de los partidos, o sea, el partido puede designar la comisión que entienda. Sí. O sea, ahí no habría problema. O sea, el PRM puede seleccionar una comisión que no necesariamente tiene que ser el presidente y el secretario. Igualmente, como el señor Abinader fue el candidato presidencial, los otros tuvieron candidatos por igual y se hacían unas condiciones primarias para que estén presentes. Los partidos. Sí. O sea, hablamos de los partidos. Ya, como ustedes condicionaron su participación a la agenda, a la metodología, ¿ustedes no constituirían una comisión o toda la oposición que se reunió anoche posterior a eso pretende integrar un equipo de negociación conjunto o individual, o se van a poner de acuerdo en las fortalezas y debilidades de cada uno? Nosotros no hemos concluido. Yo quizá no estoy autorizado para oficialmente hablar de esas cosas, pero lo que estamos analizando es que aquí tiene que definirse quién es oposición, porque es que lo que reclama la oposición no es lo mismo que lo que va a reclamar el que está en el gobierno, porque hay una situación. Aquí hay unos estamentos electorales que benefician precisamente a los que lo controlan. Entonces, los que están de ese lado, lo que van a querer es permanecer con ese control absoluto. Pero los que estamos en la oposición, que aspiramos a reemplazar a los que están en el poder, no podemos estar juntos. O sea, eso es una cosa que está clara y eminentemente definida. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, por habernos acompañado esta mañana.